Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Es un gusto volver a encontrarnos hoy. Estamos hablando, el domingo pasado he hablado acerca de cómo el Jesús resucitado restauró a dos caminantes que iban camino a Emaús. Hoy quisiera hablar nuevamente de la restauración y nuevamente del Jesús resucitado, del Jesús que hoy vive, hoy reina y que esperamos. De ese Jesús que puede restaurarte hoy. Dios quiere restaurarte hoy. Ese es el título de este sermón que corresponde al domingo 2 de mayo de 2021 en la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Y encontramos en el texto que vamos a leer inmediatamente un relato de cómo Jesús restauró al apóstol Pedro. El domingo pasado vimos cómo Jesús restauró a los caminantes de Emaús. Hoy vamos a ver cómo Jesús restauró al apóstol Pedro. Y fíjense que para eso vamos a leer el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Y el texto dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Galilea. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. El hecho es que Jesús había muerto. Y con la muerte de Jesús, las ilusiones, las expectativas, las esperanzas de los discípulos se habían deshecho. Cuando nuestras esperanzas, cuando tus esperanzas, cuando mis expectativas y tus expectativas, cuando nuestras ilusiones se desvanecen, normalmente ¿qué hacemos? Volvemos a los caminos antiguos. Nos refugiamos en lo que hemos hecho otras veces. Aquí Pedro dice: voy a pescar. Y entonces varios discípulos, Tomás, el mellizo, esto significa Dídimo, ¿no es cierto? Natanael, y otros más lo acompañan. Bueno, el tema es que va a ocurrir algo sorprendente en este encuentro. Va a ocurrir algo sorprendente, y es que Jesús en esa situación restaura a Pedro. Yo hablaba en esta semana con un muchacho que me decía: pastor, siento que mi vida es un desierto. Estoy sin ganas de vivir. Estoy caído. Estoy deprimido. Estoy sumamente deprimido. Fuimos conversando y nos dimos cuenta que este muchacho que conocía al Señor estaba deprimido, y su depresión tenía que ver también con su relación con Cristo. Por eso yo quisiera que viéramos en el modo en que Jesús restauró a Pedro, el modo en que te puede restaurar a vos y a mí y a cualquiera de nosotros hoy mismo. Dios quiere restaurarte hoy. Dice el texto: salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Una noche sin pescar en la que no consiguieron nada. ¿Se acuerdan ustedes cuándo había habido una noche sin pescar y no habían conseguido nada? Hacía 3 años atrás. Hacía 3 años atrás, cuando por primera vez Jesús se le apareció a Pedro y a los pescadores en el mar de Galilea. Habían pasado toda una noche sin pescar. Y fue en aquella ocasión en la que Jesús realizó una señal, una maravilla, un prodigio. Y invitó a Pedro, a su hermano y a los hijos de Zebedeo
a que lo siguieran y se convirtieran en pescadores de hombres. Y allí entonces comenzó un camino maravilloso para Pedro, en donde pudo presenciar la sanidad de muchos, en donde pudo escuchar palabras maravillosas de boca de Jesús, en las que pronto por su carácter se convirtió en el líder de aquel grupo de 12, un hombre de temperamento impetuoso, un hombre de temperamento fuerte. Fue Pedro el primero que, ante la pregunta de Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién decís vosotros que yo soy? Él dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Y siguió un camino maravilloso junto al Señor. Fue Pedro el que tuvo el privilegio de estar en el monte de la transfiguración con Jesús. De tal modo maravillado por toda aquella experiencia que quería quedarse allí en el monte de la transfiguración, pero abajo estaba el valle del servicio. Y Jesús con los suyos debía bajar y seguir el camino. Un camino que lo llevaría a la cruz. Entonces Jesús en un momento se para, mira a los discípulos y les dice, esta noche todos vosotros os escandalizaréis de mí. Y entonces Pedro inmediatamente con su impulsividad dice, aunque todos te negaren, yo no lo haré. Y Jesús le dice, Pedro, esta noche antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Tú me negarás 3 veces. Siguió el camino, viene la oración en el Getsemaní, no pueden orar con él ni siquiera 1 hora. Llega el arresto de Jesús y Pedro comienza a seguirlo de lejos. Qué peligro esto de seguir a Jesús de lejos. Cuando lo empezamos a seguir de lejos, entonces ahí pueden venir los tropiezos, los grandes tropiezos. Vienen los grandes tropiezos. Hoy no voy a la iglesia, hoy no oro, hoy no escucho la palabra, hoy no tengo comunión con mis hermanos, mañana, después, comenzamos a seguir a Jesús de lejos y allí vienen los tropiezos. Y fíjense ustedes que hay algo interesante aquí. Pedro seguía a ellos de lejos. Y de pronto Jesús llega al patio del sumo sacerdote y suben hacia arriba por una escalera para interrogar a Jesús con las autoridades eclesiales de aquel tiempo. Y Pedro se acerca a un grupito donde había soldados, criadas, calentándose allí en un fuego. Y es interesante que alguien le dice, ¿tú eres de ellos? Y Pedro dice, no sé de qué hablas. Y después de nuevo, tú eres de Nazaret, tú eres de Galilea, porque tu hablar así lo delata. Y Pedro vuelve a negar. Y por 3ª vez, Pedro, ante la pregunta de si es un discípulo de Jesús, vuelve a negarlo. De pronto probablemente baja Jesús, se cruzan las miradas y Pedro recuerda, esta noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y dice el texto que Pedro salió de aquel lugar y lloró amargamente. Después se suscitan los hechos muy rápidamente. Con una rapidez asombrosa llega la crucifixión de Jesús. Todos contemplan de lejos. Luego viene su sepultura.
las esperanzas, las expectativas de los discípulos están hechas trizas. Pero ahora aquí ocurre algo maravilloso. Jesús resucita. Hay un sentir general. Está en el aire. Pasa de boca en boca. Lo ven las mujeres. Aparece en general. El Jesús en gloria aparece a sus discípulos. Pero ahora en esta mañana ocurrirá algo especial. Algo especial entre Jesús y Pedro. Dice el texto que, en primer lugar, estuvieron toda la noche sin pescar. Pero al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Al amanecer, después de la noche de la tristeza, después de la noche del fracaso, después de la noche en que no se pesca nada, después de la noche en que todo sale mal, después de la noche de la angustia, al amanecer se aparece Jesús en tu playa de Galilea. Allí en el momento en donde el fracaso se hace más agudo, al amanecer, a la luz del nuevo día, aparece Jesús en esa bendita playa de Galilea. Allí donde Jesús se había aparecido la primera vez. Los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús, pero Jesús les dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y la hallarán. La echaron pues, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. ¿Se acuerdan ustedes cuándo había sido que después de una noche en que no pescaron nada, Jesús les dijo: echen la red a la derecha? Y ellos la echaron y la sacaron repleta de peces. Hacía 3 años atrás, cuando por primera vez Jesús había ido a buscar a Pedro. Lo había llamado para que lo siguiera en un ministerio maravilloso. ¿Se acuerdan? Obviamente Jesús parece estar diciéndole a Pedro: todo puede volver a empezar. Y Jesús te dice a vos que te sentís hoy lejos del Señor, a vos que te sentís hoy separado del Señor, desilusionado quizás de muchas cosas, decepcionado, con una sensación de fracaso, con un sentimiento de culpa quizás que atraviesa como una lanza tu corazón. A ti el Señor te dice: todo puede volver a empezar. Y resulta que dice el texto que echaron la red y la sacaron con una gran cantidad de peces. No podían ni siquiera sacarla. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, es el Señor. El discípulo amado lo reconoció. Pero cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, se ató el manto a los lomos, ¿no es cierto? Y se tiró al mar. Y se tiró al mar. Se tiró al mar como yendo en pos del Señor, como nadando en pos del Señor. ¿Cuántas emociones, cuántos sentimientos se habrán agolpado en el corazón de Pedro cuando ante aquella palabra: es el Señor, él se tira directamente al mar para nadar y para ir en pos de Jesús? Porque Jesús lo vino a buscar al mismo lugar donde lo había buscado hacía 3 años atrás. En la misma circunstancia en que lo había encontrado hacía 3 años atrás. Una mañana, como hacía 3 años atrás. Con una misma señal, con la misma maravilla, con el mismo prodigio que hacía 3 años atrás. Y fíjense ustedes que cuando Simón oyó
Esto se ciñó el manto y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 100 metros más o menos. Y cuando bajaron a tierra, entonces ya allí comienza otra escena. El Señor restauró a Pedro, en primer lugar, haciéndole sentir que todo puede volver a empezar. Y el Señor te quiere restaurar a vos, haciéndote sentir hoy que todo puede volver a empezar. El Señor te quiere restaurar a vos llegando quizá al mismo lugar donde te llamó la primera vez. De la misma forma como te llamó la primera vez. Aguardando y esperando la misma respuesta de vos que tuvo la primera vez. Porque el Señor espera de nosotros. Claro que espera. Ahora entonces se suscita una segunda escena. La primera, el Señor le recuerda a Pedro todo lo que ocurrió en el principio. Todo puede volver a empezar. Mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y oportunidad. Y hoy es tu día de oportunidad. Pero bajan de la barca, y a tierra, ¿cierto? Salen del mar y vieron brasas puestas con un pescado encima y pan. Y Jesús le dijo: traigan los pescados ahora, los que han pescado ahora. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió, y Jesús le dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues todos sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: me amas, y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven tú te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Cuando Jesús viene a restaurarte, la primera cosa que hace es decirte: todo puede volver a empezar. Pero la segunda cosa que hace y que es necesaria hacer, es recordarte de dónde has caído y por qué has caído. Y qué hay en tu conciencia, qué hay en tu corazón que está obstaculizando, que está impidiendo una comunión viva y verdadera con Dios. Y así lo hace con Pedro. Y ustedes fíjense algunos detalles. Por ejemplo, Jesús ha encendido un fuego.
¿Se acuerdan dónde había encendido un fuego? Nada más ni nada menos que en el patio de la casa del sumo sacerdote. Allí había un fuego. Ese fuego allí donde se había ido a calentar Pedro, pero ese fuego alrededor del cual él negó a Jesús. Y acá Jesús encendió un fuego. Encendió un fuego, cocinó el pescado, les dio la cena, el pescado, el pan. Pero luego entonces, después de encender el fuego, que evidentemente recordaba y evocaba el fuego de la negación en la casa del sumo sacerdote, ya se dirige directamente a Pedro. Pero no le dice Pedro, sino le dice Simón. Porque Pedro quiere decir piedra, quiere decir roca. Y aquella era un juego de palabras. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Cefas, y sobre este Cefas edificaré mi iglesia. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos. O en latín, tu es Petrus, et saperam Petram a edificabo ecclesiam meam. Et dabo tibi chiaves regni coelorum. O sea, hay un juego de palabras. Cefas, tú eres Cefas, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Más allá de todas las interpretaciones que hay, evidentemente que Pedro era piedra y que Dios le daría las llaves del reino, esto es algo que se cumplió. Y vamos a ver en alguna medida cómo se cumplió. Pero aquí lo importante es notar lo siguiente. Miren, ya no lo llama Pedro, porque ni Pedro creía que él era una piedra, una roca granítica. Le dice Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y fíjense ustedes que le pregunta 3 veces si lo ama, porque 3 veces Pedro lo había negado en el patio del sumo sacerdote. 3 veces Pedro lo negó en el patio del sumo sacerdote. 3 veces Jesús le preguntó a Pedro si lo ama. Mis queridos hermanos, obviamente, el segundo paso que da Jesús en la restauración es traer a tu conciencia, es traer a tu memoria el pecado. No puedes ser restaurado. No puede todo volver a ser como antes, no puede todo volver a empezar si no aflora en tu conciencia el pecado. El pecado en todas sus dimensiones, el pecado con toda su vividez. Y aquí entonces Pedro debe ser absolutamente consciente de su pecado, de que 3 veces ha negado a su Señor. Cuando él, creyéndose muy fuerte, dijo, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor Jesús le pregunta ahora, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Como si tú has actuado igual que todos ellos. Como si tú me has dejado igual que todos ellos. Como si tú me has abandonado y me has negado igual que todos ellos. ¿Me amas tú más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Pedro se entristeció. Mi querido hermano, el Señor Jesús te restaura
El Señor Jesús te dice, en esta mañana todo puede volver a empezar, pero el Señor Jesús te quiere recordar el momento en que lo has negado, en que lo has negado con tu pecado, en que lo has negado dándole la espalda. Y si aflora la tristeza en tu corazón, bienvenida y bienaventurada la tristeza, porque dice el apóstol Pablo muy bien escribiendo a los Corintios, hay tristeza que es para arrepentimiento y hay tristeza que es para muerte. La tristeza que experimenta aquí el apóstol Pedro es tristeza para arrepentimiento. Porque entonces viene el tercer paso en la restauración. Y el tercer paso en la restauración es muy claro. Es la confesión de Pedro. Una confesión velada, pero confesión al fin. Dice el texto que por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Mis hermanos, en ese tú conoces todas las cosas está involucrado todo. Tú conoces lo que pasó en el patio del sumo sacerdote. Tú conoces de mi temor y de mi cobardía. Tú conoces que en un momento me creí muy fuerte, pero que después me invadió el temor. Tú conoces todas las cosas, Señor, pero tú sabes que te amo. Hermano, en primer lugar Jesús viene a tu mar de Galilea, viene a la orilla de tu vida y te quiere decir todo puede volver a empezar. En segundo lugar, Jesús te recuerda tu pecado. Y aunque haya tristeza, en tercer lugar, Jesús te lleva a que hinques las rodillas para confesar al Señor tu pecado. La confesión de pecado ante el Señor Jesucristo, ante Dios el Padre y en el Espíritu de Cristo, es fundamental, esencial. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pedro se arrepiente y entonces sus pecados le son perdonados. Tú conoces todas las cosas, pero tú sabes que te amo. Y el cuarto y último paso, el Señor Jesucristo le da una misión a Pedro. Le ha dicho, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro ahora debe ser un pastor. Pedro ahora debe volver a ser el líder, pero no el líder que confía en sus fuerzas, no el líder que confía en su carne, no el líder que se cree más de lo que puede, sino el líder que depende de Dios, el líder que está lleno del Espíritu, el líder que está lleno del Espíritu Santo de Dios, que es espíritu de poder, amor y dominio propio. Y Pedro se convierte en ese líder. Pedro es uno de los que dice, cuando luego llega el Espíritu Santo y lo llena, el hermoso sermón del Pentecostés en Hechos de los Apóstoles. Y cuando lo llevan a la cárcel y lo amenazan y los torturan y les quieren impedir hablar de Cristo en la ciudad de Jerusalén, Pedro dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y lo ponen en la cárcel, pero Dios lo libera. Y es un hombre lleno de denuedo que lo sirve con el poder del Espíritu. Porque así transforma Dios la vida y así restaura Dios la vida. 4 pasos para tu restauración, para mi restauración. 4 pasos que siguen el modelo de cómo Jesús restauró a Pedro. En primer lugar, todo puede volver a empezar. En segundo lugar, es necesario
recordar aquel momento en que negaste al Señor, en que pecaste. En tercer lugar, es necesario el arrepentimiento genuino de corazón y la confesión de pecado. Y en cuarto lugar, el Señor te invita a que lo sirvas ahora mucho mejor que antes, lleno del Espíritu, no dependiendo ya de tus propias fuerzas, sino dependiendo enteramente del poder del Señor y del amor del Señor. Cuando eras joven, Pedro, te ceñías, ibas y venías a donde querías, pero cuando ya seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, señalando con qué muerte Pedro habría de glorificar a Dios. Y después de haber dicho esto, dijo, sígueme. Porque Pedro, junto con Pablo, nos cuenta la tradición, murieron como mártires por la causa de Cristo. El Señor nos bendiga. Dios hoy te quiere restaurar, Dios hoy te puede restaurar, pero es absolutamente necesario que cuando Él aparece hoy en tu vida, en esta mañana, en esta hora, en la orilla de tu mar de Galilea, tú sientas que todo puede volver a empezar. Pero también que entiendas que hubo un momento en donde te alejaste del Señor, que lo recuerdes, que sea vívido. Es necesario también que te arrodilles y que confieses tu pecado, que te arrepientas y que pidas perdón al Señor. Y es necesario que escuches la voz de Dios, que te vuelve a encomendar una misión. Que Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Señor y Dios, si almas transidas, cansadas, deprimidas, desalentadas, hoy escuchan este mensaje, oh Señor, yo te pido que las bendigas, que llegues a la orilla de su vida, que les muestres la esperanza, que puedan recordar aquello que han hecho en la carne, fuera de tu espíritu, fuera de tu voluntad, que puedan confesar esto delante de ti arrepentidos y dependiendo de tu gracia, y que retomen en el poder de tu espíritu la misión que tú les has encomendado. Oh Señor, oro por cada persona que hoy está escuchando esta palabra. Oro para que sean llenos de tu Espíritu Santo. Oro para que seamos todos llenos de tu Espíritu Santo. Oro, Señor, a ti, oh Padre, en el nombre de Jesús y en la dulce comunión de tu Santo Espíritu. Amén.